Sean bienvenidos a este espacio que nos va a permitir conocer a la doctora María del Rosario Gutiérrez Campos. Ella postula como candidata al Senado Regional del Callao con el número 1 por el partido Podemos. Vamos a conocer aspectos de su vida personal, vida profesional y cuáles son sus propuestas ante esas próximas elecciones que se están dando para el Congreso. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tenemos entendido que usted pues, es una profesional de la salud, en sí enfermera, con especialización pues, en salud mental, psiquiatría, ha hecho maestría en salud pública, en maestría en enfermería y el doctorado en administración y gestión de los servicios de salud. ¿Cómo empieza esta travesía en la salud? ¿Cómo se inicia usted en la carrera de enfermería? ¿Cuándo termina? ¿Cómo empezó? Bueno, yo creo que mi vocación por la enfermería empezó desde el colegio. Cuando estaba en el colegio vino la Cruz Roja para formar un grupo de estudiantes, ¿no? Con vocación de servicio, con emoción social, a ver si podíamos sumar a las filas de la Cruz Roja. Y bueno, yo fui una de ellas, ¿no? Durante todo el colegio nos enseñaron primeros auxilios, la atención inmediata, la sobrevivencia. Y creo que eso me marcó como para luego estudiar una profesión de ciencias de la salud. Estaba entre medicina, enfermería, pero como yo estoy más cerca a la gente, yo sentía que la profesión de enfermería es estar más cerca a la gente, porque estoy ahí en el dolor con ellos, en la atención, en la curación, en el apoyo emocional. Entonces me decidí por la enfermería y postulé a la clínica angloamericana. Como yo tenía excelentes calificaciones en el colegio, no tuve problemas en ingresar, aunque era un poco difícil para mí mantener, o para mis padres en todo caso, mantener los costos. Pero las damas rosadas, que en ese tiempo existían en la clínica americana, vieron mis capacidades y fui una de las alumnas que fue beneficiada con el apoyo de las damas rosadas de la clínica americana y pude terminar mis estudios de enfermería. Luego, con el cambio de la ley, tuve que hacer el complementario en la Universidad San Martín. Hice mi bachillerato, luego mi licenciatura. Y como ya estaba encaminada en la educación, hice mi maestría en enfermería. Paralelamente a eso, yo ya estaba trabajando en el Callao como docente de la escuela Daniel Alcides Carrión. Que era la escuela de enfermería en aquella época, porque usted egresa en el año 80. Yo egreso en el año 80 y mientras estudiaba mis complementarios y eso, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Dello Noguchi, que en ese tiempo no se llamaba así, por cierto. Se llamaba Centro de Salud Mental San Juan Bosco. Y nosotros funcionábamos en los sótanos del Ministerio de Salud con nuestro director, el doctor Renato Castro de la Mata, él fue el primer director, y que es profesor principal de Cayetano Heredia, era en ese momento, y 13 enfermeras más, porque conmigo eran 14 enfermeras, 3 psiquiatras, 2 psicólogos, una trabajadora social. Empezamos lo que ahora es el Noguchi, ¿no? Y en ese tiempo éramos solamente ese personal. Era un pequeño equipo nada más. Fuimos formados durante 6 meses para el trabajo comunitario, porque hasta ese momento, tanto el Arco Herrera como el Hospital Valdizán eran los hospitales emblemáticos en psiquiatría, ¿no? Y bueno, era hospitalario, no era trabajo comunitario, a pesar de que Alberto Rotondo, Gloria García fueron los pioneros. Gloria era enfermera, es enfermera, y el doctor Rotondo era médico psiquiatra del Valdizán. Ellos empezaron a hacer la salud comunitaria, ellos salieron por Ate Vitarte, pero no prosperó mucho, ¿no? Su vocación de ellos de sacar la salud mental hacia la comunidad.
Cosa que ocurre hasta el momento. O sea, la salud mental, hoy por hoy vivimos en una sociedad, digamos, enferma a nivel mental, pero no hay una preocupación o una política de ir en busca del paciente. O sea, el paciente tiene que estar en muy mala condición o aceptar su condición para recién ir a un centro hospitalario. No hay una política de salir a buscar al paciente. Lo que pasa es que sí ha cambiado ahora, porque del año 80 que estamos hablando de salud mental y que nos formaron para trabajar en 3 centros del distrito de San Martín de Porres y 4 centros del distrito de Independencia, ¿no? Porque el Noguchi iba a tener su local principal en San Martín de Porres, al lado del Hospital Cayetano Heredia. Entonces estábamos cercanos, ¿no? Entonces nos formaron para trabajar en esos establecimientos de salud que fuimos a trabajar. Y bueno, así empezó, pero ya hay normas, la salud mental ya no está solamente en estos hospitales emblemáticos, sino también ya hay centros de salud mental comunitarios ahora formados y que están esperando que sigan formando más por las necesidades, porque hay un alto índice de problemas mentales a nivel nacional. Y en la región Callao, que es la región a la cual usted postula, ¿cómo está el tema allí? ¿Cuántos centros de salud mental hay en el Callao? En la Dirección Regional de Salud del Callao hay 6. 6 centros. Solamente hay 6 centros. 7 distritos del Callao. Sí. Ahora, 3 de los cuales están en el distrito de, uno en La Perla, uno en Bellavista, ¿no? En la universidad, el Centro Universitario Callao, el Centro de Salud La Perla, en Carmen de la Legua. Esos son los 3 que hay ahí. Hay uno en Sarita Colonia, que es Callao, y ahí hay una cosa que no hay todavía, es el único que hay a nivel de la Direza Callao, la casa de acogida, donde hay entre 8 a 10 pacientes con enfermedad crónica, ¿no? Con enfermedad mental crónica, que son atendidos ahí en su periodo agudo, y luego que ya pasa del periodo agudo, es que pueden retornar a sus casas, es mucho más cercano. Cosa que no pasaba en los hospitales, ¿sabes? Porque en mis tiempos, por ejemplo, el hospital tenía hospitalizados pacientes que eran abandonados por la familia, desaparecían, nunca más. Entonces, todavía estos hospitales, a pesar de tener un buen consultorio externo, tienen pacientes indigentes, que se llaman así, que no tienen, bueno, yo creo que sí tienen familiares, pero los familiares desaparecieron. Por ellos. Y entonces han sido olvidados porque la salud mental todavía es un tema que no ha sido manejado emocionalmente por las personas, ¿no? Entonces, Pero ni la misma población ni las autoridades todavía le dan la importancia que tiene. No le dan la importancia, ni las personas tampoco lo reconocen. Tampoco las propias personas, por ejemplo, en el Callao, por algo que se da y no porque el Callao quiera, ustedes saben que es el primer puerto nacional y entonces viene el tren trayendo minerales hacia el puerto para ser llevados a otro lado. Entonces, al traer el tren en los minerales, el plomo, por ejemplo, produce violencia en la persona. Aumenta el nivel de agresividad. Exactamente. No solo el plomo afecta en el tema de la anemia, sino también hay un problema también mental que afecta. Anemia ferropénica, sobre todo en los niños, que también es otro problema con el que nosotros luchamos en salud, pero la agresividad y la violencia se da, ¿no? Entonces uno no se explica por qué somos más violentos, por qué somos más agresivos, por qué no hay el control de los impulsos. Y es por eso, ¿no? Ese es algo que, por ejemplo, no se ha visto. Eso es uno de los factores que le ha dado una mala fama al Callao también, Sí. porque con la gente a nivel nacional cuando se habla Los del chalacos Callao, son violentos. Sí, se habla de un barrio peligroso, se dice. El Callao de respeto. Así es. Pero hay condicionantes que deben ser manejados también y que nosotros tratamos en lo posible de que eso para las personas no sea tan grave, ¿no? Tratamos de trabajarlo. Siempre todos los establecimientos de salud ahora cuentan con profesionales, por ejemplo, psicólogos, ¿no? Y otras instituciones también que colaboran para controlar justamente la violencia, ¿no? Hasta el Ministerio de Justicia, que también, ahora pues la gente ya no se queda callada, ¿no? Ahora
Cuando hay violencia familiar, cuando hay maltrato, por ejemplo, se denuncia. Entonces los centros de salud mental comunitarios realmente que ven los problemas mentales de mediana a alta complejidad, están saturados con pacientes o con personas que el Palacio de Justicia se va usted a hacer sus sesiones. Y si no tiene usted su tratamiento en el establecimiento y ellos nos tienen que dar el reporte que usted terminó su tratamiento, acá no levantamos su demanda, ¿no? Y entonces están obligados, Claro. ¿no? Están obligados, sobre todo hombres, sobre todo hombres. Pero Y en ese interín, doctora, ustedes me dicen que son en el año 80, ya son más de 45 años dedicados a la salud y más en la región Callao, donde usted reside. ¿Qué problemas hay en el sistema de salud? El Callao no cuenta con muchos hospitales, tiene una gran demanda poblacional. ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que necesita? ¿No? Y después ya vamos planteando qué se puede hacer, porque ya obviamente usted está postulando como senadora y quiere realizar cambios en la región. sí, nosotros tenemos mínimamente 2 hospitales emblemáticos de salud, ¿no? Que es nuestro hospital Daniel Sies Carrión, que tiene un lado un poco más moderno que el que da para Colina, el que da para Guardia Chalaca, por lo menos es más moderno que el que da para Colina, pero está saturado, porque es un hospital nacional, por lo tanto, no recibimos solamente la gente chalaca, la gente de nuestros distritos, porque tenemos 7 distritos, sino también a nivel nacional, porque nosotros tenemos el puerto y el aeropuerto internacional. Por lo tanto, está muy saturado, la infraestructura ya no da más, ¿no? Los profesionales están agotados, la gente se queja por la mala atención, que sí, que esto, que falta... Pero es que está saturado el hospital. Bueno, para el ciudadano común ha colapsado. Claro. No hay medicamentos, no Las hay colas son largas. no hay equipamiento. Es un problema grave, grave, y que ocurre desde hace muchos años. Han pasado muchos gobiernos, muchas gestiones municipales, gobiernos regionales, y no hay cambio. El otro es nuestro Hospital San José, ¿no? El Hospital San José, que está en Carmen de la Legua, en Fose. También la infraestructura no es la más adecuada, ¿no? Se ha intentado ya en varias oportunidades cambiar, ya tiene un local que está al lado de la Gore, pero todavía no hay la disposición de dar la apertura para que se construya el hospital, ¿no? Pero este hospital también recibe bastante gente del Callao. Al frente tenemos Gambetta, Villa Señor de los Milagros, el mismo Carmen de la Legua, Callao, ¿no? Todos la gente que vive por el Callao, por Acapulco, por San Juan Bosco, pero también está colapsado, ¿no? También las colas son largas, la gente está cansada de ir, ¿no? Se siente mal, va al hospital y le dan cita para mucho tiempo después, y entonces uno de los problemas que tenemos es que se dan las citas, se le asignan a los profesionales de la salud y luego esas citas, pues, el 50%, 60% nada más llega. Porque como son citas después de más de una semana, 15 días, entonces la gente de repente ya se sanó, se recuperó o no retorna, o se fue a otro sitio y se queda sin la atención. Entonces, esos problemas también tenemos que solucionarlos porque pienso que no está bien, ¿no? Cuando la mayoría de la gente chalaca cuando va al hospital es porque se siente mal. Entonces no va para que le digan, tiene cita en un mes, si es que es un mes. Porque si es un tema de especialidad, ¿no? No estamos hablando de medicina general, sino de especialidad, neurología, traumatología, que le duele, ¿no? Para los riñones o algo, tiene que esperar muchísimo tiempo, 2 meses, 3 meses. Claro, yo tengo entendido que los profesionales de la salud, tanto enfermeras, médicos, lo han explicado a las autoridades, quienes son los que tienen que brindar toda la logística veces para dar un buen servicio. Cansadas veces. Pero pasa una y otra gestión y no pasa nada. No sé, eso es voluntad política, pero yo pienso que también acá falta fiscalización, que es una de las cosas que yo voy a hacer, ¿no? Como función del senador, fiscalizar que realmente se cumpla, ¿no? Porque muchos candidatos prometen que van a hacer esto, van a hacer el otro, luego pasan los 5 años, ¿no? en el gobierno y no se hizo nada, y luego vuelven a prometer lo mismo. Bueno, en mi caso no va a ser así,
Yo he sido invitada por el partido Podemos Perú, pero yo soy técnica, operativa, ¿no? Yo estoy en el campo, yo estoy ahí trabajando. Trabajo en la Dirección Regional de Salud del Callao y trabajo en la Universidad Nacional del Callao. Es catedrática usted, además de ser profesional Hace de la 30 salud. años en la universidad y hace muchísimos años, 35 años en la región Callao, ¿no? Porque mis primeros años estuve en el Noguchi, pero después, cuando me vine al Callao, me enamoré del Callao y me quedé al Callao, ¿no? Y he pasado pues tantas cosas en el Callao. En ese interín, ¿qué experiencia ha pasado a lo largo en el Callao? Porque en el Callao ha habido muchos cambios, el Callao ha crecido. Uf, mire, el cambio más trascendental que nosotros tuvimos en el año, hace 25 años más o menos, fue la invasión de Pachacute, que vinieron en Ventanilla. En Pachacute le llamamos un sector de ahí, de los cerros de Ventanilla. Imagínense que venían del sur, ¿no? del país, y invadieron y de pronto que nosotros que teníamos muy bien manejado la atención de nuestros pacientes, la tuberculosis, la vacunación, ¿no? El control de la gestante, porque nosotros éramos en ese momento los primeros en salud a nivel del Ministerio de Salud, éramos el ejemplo, ¿no? Porque ahí se manejaba todo, todos los proyectos, por ejemplo, en lo que respecta a lo mío, nosotros empezamos, por ejemplo, con las chispitas, ¿no? Ahí se empezó en Ventanilla a trabajar eso y ya se implementó a nivel nacional la suplementación de los niños de 6 meses a 12 meses o 18 meses como de edad. Pero fue crítico, dificultoso, porque en esa época Pachacute era un arenal, o sea, no había ni agua, ni luz, ni desagüe. No ¿Te había contado con imaginas ningún todo servicio. lo que teníamos controlado y de pronto viene un montón de personas sin lo que tú dices, sin agua, sin luz? Claro, y hasta cierto tramo había pista. Hasta cierto tramo había pista, había que caminar. Todo era tierra, te cuento, todo eso era tierra. La pista llegaba a un lado, pero todo lo que era la inversión era tierra. Y las casas eran de esteras, ¿te imaginas? Y en verano era terrible, sin luz, sin agua. Habían alacranes, ¿ah? Teníamos ahí el doctor Chimojira, que era el jefe en ese momento de Defensa Civil en la Dehesa Callao. Yo le digo el Rambo chalaco, porque de verdad el doctor era un capo para mí, ¿ah? Él manejó todo eso, junto con los profesionales de la salud, médicos y todo, de la Dehesa Callao, manejaron muy bien esa situación. Si bien es cierto, nos hizo tambalear en algunos programas, algunas estrategias sanitarias en ese tiempo, pero logramos nivelarnos, ¿no? Nivelarnos. Eso para mí fue terrible, porque yo era la jefa de enfermeras de la Dehesa Callao en ese tiempo, y tener que desabastecer, porque no había muchas enfermeras por establecimiento, ¿no? 2 enfermeras, algunos de 6 horas, 6, pero otros teníamos 2, máximo 3 enfermeras, salvo los centros 1, 4, los maternos que tenían más 7 a 8 enfermeras. Pero estaba controlado para los turnos. Entonces, imagínate tener que sacar a estas personas para que se vayan a hacer turnos en Ventanilla, ¿no? En Pachacute para nosotros fue difícil, fue una tarea mañana, tarde, noche, pero logramos hacerlo. Porque yo por eso estoy orgullosa de la Dehesa Callao, los profesionales, enfermeras, médicos, obstetras, todos los profesionales de la salud, de verdad, yo me saco el sombrero por ellos con corazón, que aportaron para que no hayan ni desgracias, ni muertes, y a manejar, ¿no? con mucho empuje la salud de la región Callao, ¿no? Que en este momento es la región Callao. Pero esa fue una experiencia de verdad, a veces digo ya aterradora, porque cuando uno lo vive, pero después ya eso pasó, ¿no? Con la experiencia vivida, con todos sus compañeros profesionales de la salud, enfermeras, médicos en Pachacute, eso le dio el temple para lo que vino después. Recordemos que llegó al Perú pues la HN1, la COVID, que lamentablemente también costó la vida de muchos profesionales de la salud como de población, tanto de todo el país. ¿Cómo fue esa experiencia a lo posterior? Bueno, experiencias han habido muchas, ¿ah? También hemos tenido la epidemia del sarampión,
eh, y ¿El cólera? el cólera de verdad que era una situación difícil y estaba el río ahí, que también se salía el río. En ese tiempo ahora pues han hecho como cerritos al lado del río, ¿no? Y por la cantidad de población que hay ahora, el caudal del río también ha bajado, pero en ese tiempo se desbordaba, ¿no? Y era terrible también cuando se desbordaba, para nosotros en salud. Pero la epidemia del cólera era terrible, eran mucho menos establecimientos de salud que hay ahora, y la gente pues no podíamos tenerlas, ni siquiera en las camillas no habían suficientes, estaban en el pasadizo y se venían, ¿no? Las personas se venían. Y trabajar con ellos, ponerles vía para que no se deshidrate, también fue una situación bien difícil. Y como siempre, el batallón de los profesionales de salud, siempre airosos, respondieron al nivel que correspondía y no hubo tantas muertes, porque hubo muertes, no hubo tantas muertes como podría darse porque los profesionales dieron todo de sí para trabajar eso, ¿no? Como las otras pandemias, ¿no? Como la pandemia del sarampión, del H1N1, la del cólera, que sí fue la última que nosotros, la de la COVID-19, esa sí fue muy difícil para nosotros, sobre todo para los médicos y las enfermeras, porque nosotros sí no podíamos irnos, ¿no? Los demás compañeros, los demás profesionales, los administrativos, en gran parte, sobre todo los que tenían problemas de salud, comorbilidades, se fueron a casa, ¿no? Y ellos hacían trabajo en línea, sí, en remoto. En cambio, nosotros no podíamos. O sea, no puedes hacer una atención, colocar una vía en remoto, es imposible. El médico no puede observar a su paciente, darle una medicación por vía, es imposible, ¿no? Puede sonar cruda la pregunta, ¿cómo fue trabajar ese momento con la muerte al lado? La verdad que fue muy doloroso para nosotros. En enfermería nosotros tuvimos muertes también, de amigas que son muy, muy cercanas. Una Paz Decana también falleció, la primera Paz Decana de nosotros falleció en la COVID-19 por atención. El problema, ¿sabes cuál fue? De que ya hubo un momento de tanta crisis, de verdad que fue muy doloroso, en la que se tuvo que decir, los mayores de 60 ya no se les puede ayudar, porque no existe las camas, el oxígeno para ellos, ya adultos mayores les dieron Faltó la logística. En eso sí, bueno, se reconoce, jóvenes, se sabe muy bien sí, cuál fue la política que se manejó en ese gobierno, era presidente Martín Vizcarra y no hubo una reacción adecuada por parte de ese gobierno. sobre todo para la dotación de oxígeno, que se hizo un problema muy serio, ¿no? Y la gente llegaba, tú hablabas con ella y después de unas horas ya estaban muertos, ¿no? Era terrible, de verdad, nosotros lloramos, porque en ese momento la logística para nosotros también no era mucha, porque teníamos que usar mascarillas especiales, ¿no? La N95, que es fuerte, que no puedes respirar bien, y ropa encima, y teníamos que usar incluso pañales porque no podíamos ir al baño, porque para ir al baño tenías que sacarte la ropa, entonces tendrías que botarla y ponerte nueva ropa. Entonces imagínate los extremos que hemos llegado, de repente mucha gente no conoce, no tomábamos líquidos para no ir al baño, nos poníamos pañales para no ir al baño, ¿no? Y nos dolía la cabeza porque el hecho de que estás con una mascarilla que la que no puedes respirar, a veces nos íbamos a la ventana y tratábamos de respirar, y después otra vez nos poníamos la mascarilla para estar adentro, era terrible, de verdad, un sacrificio que creo que la mayoría de los pobladores no lo conocen, y nosotros lo vivimos, porque no podíamos dejar a los pacientes y tampoco nosotros no podíamos también perjudicarnos. Muchos de nosotros enfermamos, pero seguíamos ahí, ¿no? No en el sentido que nos dio la COVID, porque nosotros teníamos un buen manejo de las medidas de bioseguridad, pero por decirte, la alimentación, ¿no? Porque teníamos que comer y a veces comíamos una vez al día, ir al baño, a veces no podíamos, teníamos que aguantar, muchas de las chicas tenían cistitis por aguantarse tanto la orina.
respirar, los dolores de cabeza, luego cuando salíamos de la guardia nos dolía la cabeza porque no habíamos tenido el oxígeno necesario para respirar. Entonces son cosas que la gente creo que no se percató, ¿no? La gente solamente vio que su pariente fallecía, que su pariente tenía que atenderse, pero no veía la otra parte, la parte de nosotros, la que nosotros sufrimos y padecimos, y que perdimos también muchos colegas trabajando, médicos. Eso hay que decirlo, evidentemente fue por una mala política del gobierno central, que hablamos pues evidentemente del presidente Martín Vizcarra, quien en esa época manejó el tema y lo manejó mal. Probablemente que sí. Igual para la medicación, igual para la vacunación, que también empezó con las personas ¿no? Especiales que tenían tarjetazo, porque de verdad... Y con las vacunas chinas. Después llegó Pfizer recién. Sí, empezaron con algunas vacunas, pero bueno, pasar esa experiencia me hizo sentir de que no deberíamos bajar la guardia. Los que tenemos verdadera vocación de servicio, seguimos ahí, adelante, no nos dejamos amedrentar por ninguna epidemia, ninguna pandemia, ningún problema de tipo de salud, ahí estamos. La gente no siempre nos valora como nosotros queremos que nos valore, porque la gente se queja mucho, por ejemplo, yo iba al hospital, la enfermera me grita, es acá, que el doctor así, que no me atiende, pero no sabe lo saturados que estamos, ¿no? O sea, ella puede ser la persona 100 que nosotros hemos visto, puede ser la persona 200 que nosotros hemos visto, entonces estamos saturados. Son seres humanos al final de cuentas. Y entonces reaccionamos, que podría no darse, no debería darse si tuviéramos las buenas condiciones, pero a veces no se puede, ¿no? O sea, estamos restringidos, la colega se enferma, tú tienes que seguir. O sea, ¿quién atiende a las personas si no? La colega se enfermó. Y la colega no se enferma, o el colega no se enferma porque quiere, se enferma, es un ser humano. Entonces los que quedamos tenemos que seguir. Entonces, claro, porque el puesto no puede quedar vacío. Ya no es como un trabajo normal que yo acabé mi turno a las 8 horas y me retiro, no. Esto no es libros, contabilidad, administración, con el respeto que se tengan los profesionales, que es un trabajo digno, y sin eso no podemos, porque todos sumamos. Pero el trabajo de salud es diferente, ¿no? Es otra cosa. Entonces la gente ve sus necesidades, pero no ve a la otra persona cuán cansada pueda estar saliendo de una guardia, que ni siquiera ha comido, ni siquiera ha ido al baño, porque ha habido tanto trabajo, y que probablemente no responda de la manera que la gente quiere, ¿no? Dice, señora, tiene que esperar. Dice, es una mala gracia, es una malvada, que cómo hace, o el doctor, esas... pero no sabe todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Todo lo que hay. Entonces, la verdad que los profesionales de ciencia de la salud no estamos tan valorados como deberíamos serlo, ¿no? Porque la gente no conoce bien nuestro trabajo, ¿no? No sabe lo que nosotros hacemos, pero ya llegará cuando ellos tengan sus familiares que se dedican a la salud, ya se darán cuenta qué es lo que nosotros pasamos, ¿no? en esa situación. Creo que es lo que pasa tras bambalinas, sí. Las bambalinas. Y eso también usted obviamente lo ha plasmado en sus alumnos, como nos mencionó, usted es catedrática en la Universidad Nacional del Callao, donde tiene más de 30 años enseñando. Así es, en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Escuela Profesional de Enfermería. Bueno, cuántas promociones no hemos visto salir. A mis alumnos yo les inculco, yo empecé con el curso justamente porque yo salí del Noguchi. Yo empecé en la Universidad del Callao con el curso de Salud Mental y Psiquiatría. Y yo a los chicos les enseñé justamente en esos tiempos a manejar el control de los impulsos, ¿no? Porque es importante en un profesional de salud no perder la compostura, ¿no? Entonces, y trabajar con las demás personas. Entonces, ¿cómo hago ayuda a la otra persona? Y a veces en la currícula nosotros enseñamos a los alumnos a colocar una vía, a atender a un paciente, pero el alumno como tal, ¿cómo maneja eso? Yo le enseño y dice, ¿sabes qué? Tiene que ser carismático con el paciente. Pero el alumno de repente no es carismático, pero tampoco aprendió a ser carismático. Entonces el profesional tiene que hacer. Yo trabajaba con los chicos en eso. Tiene que ser empático. Hacíamos la clase, la teoría, y después teníamos las horas de práctica. Dice, todo el mundo vamos a trabajar hoy día autoestima, vamos a trabajar caricias, vamos a trabajar relajación.
¿Cómo le van a pedir a su paciente que se relaje, que se vaya a ir a sala de operaciones, tranquilices, si ustedes no saben cómo hacerlo? Ustedes van a hacer la relajación, y todos hacían la relajación. Yo empecé así en la universidad con el curso de salud mental y psiquiatría, pero como me fui empoderando un poquito más en lo que es la salud pública en general, trabajando en la Direza Callao, entonces ya cambié, o sea, pasé, hay algunas veces que hago el curso, pero pasé al curso de enfermería en salud comunitaria, ¿no? Entonces, porque ya estábamos en la comunidad, yo tenía los cargos ahí. Entonces ya los chicos que llegan al 8º ciclo conmigo ya tienen que manejar salud mental, administración, ya tienen que manejar salud del niño, vacunas, tuberculosis, educación para la salud, ya tienen que manejarlo todo, porque ahí se aplica antes de ir al internado. Pero a veces los chicos pues son tremendos, ¿no? Hay que presionarlos un poquito, les enseño, les digo cómo soy yo, ¿no? Les explico, a veces dentro de la clase me salgo un poquito para trabajar con ellos, pero tengo la suerte de que mis alumnos de la universidad son receptivos, ¿no? Tienen bastante vocación. Algunos cambian de profesión más adelante, ya por decisión personal, pero cuando están en la formación de la profesión de enfermería, sí se dan con todo. Trabajan, salen, hacen visitas, hacen charlas, hacen maratones, ¿no? Ahí tenemos en Carmen de la Legua, por ejemplo, que hicieron los chicos de salud mental un curso por la salud mental, ¿no? Y mira, cosa simple, ¿ah? Salían y daban abrazo a la gente, le decía, un abrazo. La gente a veces se quedaba sorprendida, ¿por qué me abrazan? No estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a las caricias, ¿no? Entonces los chicos se abrazaban, estaban con su nariz de pataclao, ¿no? Y su gorrito, y decía, salud mental, un abrazo, vamos, les doy un abrazo. Y la gente al principio se resistía, luego se veía que sonreían porque habían recibido un abrazo. De repente muchas de las personas no reciben ni el buenos días cuando se levantan, ¿no? Ni siquiera de la familia. Entonces, recibir un abrazo cálido, no decir, la felicito, que tenga un buen día. Entonces ya como que te da un poquito, ¿no? Entonces, te cambia la cara. Uno ya sabe que la salud mental es importante, ¿no? Y algo que nos falta en el Callao, que tenemos una fama de ser agresivos y que no tenemos el control de las emociones, nos falta eso, ¿no? Incentivar un poquito más. Eso le digo a los chicos y los chicos lo hacen muy bien, ¿no? Pero el otro problema, el 80% de mis alumnos no son del Callao. Un 20% nada más vive en el Callao. O sea, a pesar de ser la Universidad Nacional del Callao, más estudia gente de otros lugares que del Callao. Sí, son de San Martín de Porres, de Los Olivos, hasta de Atevitarte viene. ¿Cuál es el problema? ¿Los chalacos o la juventud chalaca no apuesta por el estudio? ¿Hay mucha deserción escolar? ¿Cuál es el problema de fondo? Bueno, ¿Qué es sí. lo que presume usted con su experiencia académica? Hay un problema serio en cuanto a la educación en los chicos. Hay abandono de los estudios por parte de los chicos por X razones, ¿no? Entre ellas podría ser el embarazo precoz de los jóvenes. Una chica de 15 años, 14 años que sale embarazada, ya no puede seguir sus estudios, ya no sigue los estudios, porque los Se padres trunca, dicen, bueno, tú supuestamente. ya quieres tener hijos, ya, bueno, tú encárgate. El joven igual, ¿no? El joven que podría tener capacidades para entrar a la universidad y ver, tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas para mantener a la chica, al niño. Incluso en beca 18 hay gran deserción en beca 18, porque los chicos en algún momento abandonan. Muchos de ellos son por falta económicas, ¿eh? Muchos por falta económica y otros por otras razones, pero la deserción es elevada. Entonces, en la Universidad del Callao tiene fama porque ellos empezaron con todo lo que son las ingenierías, les cuento. Y entonces los chicos que postulan a la Universidad del Callao son chicos que ya postularon, por ejemplo, a la UNI, a San Marcos, ¿no? No la lograron. Y tal vez no lo lograron y entran a la universidad con buenos puntajes, porque son buenos chicos, porque usted sabe que la competencia es brutal. Pero ingresan y los chicos del Callao, que muchos pueden ser aplicados, pero la mayoría no son tan aplicados. Quedan en rezagados. realidad, quedan un poco rezagados y van quedándose atrás, entonces no entran, ¿no? La opción justamente que yo tenía era que se manejara otro tipo de estudio que no sea
directamente la universidad, por ejemplo, solo tenemos un instituto en el Callao, ¿no? El Instituto Simón Bolívar Nacional, ¿no? Entonces, pero siendo puerto, tenemos aeropuerto y puerto, que no haya una institución tipo Senati, por ejemplo, ¿no? De mando medio, que los chicos puedan trabajar reparando barcos. Claro. Los barcos, los U aviones. otros oficios o labores, o sea, generar más centros de estudios Exacto. por parte del Entonces, Estado. eso me llama la atención, ¿no? Por eso que en mis planes está fortalecer todo lo que es el estudio. Allí vamos pasando a ese punto. Hemos hablado ya de su experiencia profesional, las vivencias que han sumado en ello, sumado a la docencia universitaria. ¿Cuál es el plan o qué es lo que planea usted de, obviamente, concretar su ingreso al Congreso como senadora representando a la región Callao? Para educación. Para los aspectos. Usted tiene varios ejes de trabajo, ¿no? Sí. Yo tengo, por ejemplo, para salud, el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, el fortalecimiento de los profesionales de la salud, porque a mí me parece que todavía hay muy pocos. Ahora con el nuevo modelo del cuidado integral, solicita que el equipo multidisciplinario de salud salga a las casas. No es que los pacientes van a venir al centro de salud a buscar alguna atención, porque cuando llegan ya están enfermos, sino hacer actividades preventivas promocionales, o sea, que el equipo conformado por el médico, la enfermera, la obstetricia y el técnico de enfermería, que son los 4 que exige, eso no quita que vaya el nutricionista, porque si estamos en un sitio donde hay anemia, tiene que ir el nutricionista. Si es un sitio donde hay muchos niños y que están, tiene que ir la obstetra, ¿no? Que ya está dentro del equipo, la trabajadora social, ¿no? Para ayudar a estas personas. O el odontólogo, porque también el Callao tiene uno de los problemas principales, que es los problemas bucodentales, ¿no? Entonces el odontólogo también tiene que ir. O sea, no es que ellos no vayan, sino que el modelo exige prioritariamente estos 4 profesionales, ¿no? Médico, enfermera, obstetra y técnico de enfermería. Entonces ellos tienen que ir hacia las casas y sectorizar, porque ya la red integral de salud ha sectorizado, ¿no? Para cada establecimiento, cómo es que ellos van a trabajar el abordaje de la salud. Entonces los equipos van a salir, ¿no? Entonces, si hay un centro de salud que tiene asignado una población, tiene 4 sectores, tiene que tener 4 equipos multidisciplinarios para que puedan salir, ¿no? Y se van al sector que les corresponde y ver ellos mismos hacen la evaluación de todos los miembros en la casa. Porque hay mucha gente, por ejemplo, uno de los problemas más grandes que tenemos es el incremento de las enfermedades no transmisibles, ¿no? La hipertensión, la diabetes. Pero ¿cuándo van al centro de salud? Cuando ya están mal, ¿no? Claro. Cuando se va a amputar el dedito del pie, o cuando le dio una crisis hipertensiva, recién, pero ahí está en la casita, ¿no? Está viendo su televisión, comiendo sus frituras en la casa. Entonces, el equipo tiene que salir y tiene que evaluar y tiene que hacer actividades preventivas, ¿no? Y promoción de estilos de vida saludable, que es uno de los pilares en la problemática de salud, ¿no? Nosotros antes trabajábamos con la triada epidemiológica, agente, huésped, ambiente, quiénes eran los que producían las enfermedades y atendíamos, ¿no? Pero ese enfoque ha cambiado, porque ahora nosotros trabajamos con determinantes sociales, y los determinantes sociales tienen que ver más bien con los estilos de vida, y ahí va el uso del tiempo libre, la alimentación, el sueño, el trabajo, el deporte, ¿no? El otro es el ambiente, el entorno, que también influye bastante en la salud de las personas. La contaminación, y ahí estamos hablando de contaminación del aire, del suelo, de la tierra. Los establecimientos de salud, que aproximadamente el 17% de la solución del problema de salud nada más cubren, porque el resto, casi el 45 o 47% está en los estilos de vida, el 25% a 29% está en el entorno, ¿no? 17% nada más podemos solucionar el problema, imagínate, ¿no? Y a pesar de que están los hospitales y todo. Y está la otra parte que está escondidita, que creo no lo ven, que es parte de los determinantes, la carga genética.
¿no? La gente a veces se enamora, se quiere todo, pero no se da cuenta de que la persona con la que se casa puede tener algún problema, que son hereditarios, ¿no? Como los trastornos mentales, por ejemplo, son hereditarios. Y hay otras enfermedades también que se pueden heredar. Pero nadie ve eso tampoco, ¿no? Entonces, algunos dicen, ¿por qué está elevándose tales patologías? Porque de repente estamos casándonos con personas que tienen esa problemática y no tienen la atención adecuada desde la infancia, porque hasta antes de los 5 años nosotros podemos hacer entre las actividades preventivas ¿qué te digo? La detección precoz de algunas patologías severas que pueden revertirse si nosotros las diagnosticamos a tiempo, a tiempo. Pero el hospital no puede hacer eso lo tienen que hacer los establecimientos del primer nivel de salud. Los hospitales llegan ya cuando están graves, hospitalizarse. En cambio, en el primer nivel de atención no. Ellos son los que atienden, es cierto, pero nosotros no nos podemos convertir en un hospitalito más, de que recibimos atención, ¿no? Y eso es lo que ocurre hoy. De poca complejidad o mayor, mediana complejidad. No, nosotros tenemos que hacer actividades, fortalecer las actividades preventivas promocionales. Enfermería tiene actividad preventiva casi 100% en el primer nivel de atención, porque nosotros hacemos el control del CRET, ¿no? Que es el control del niño para ver cualquier patología en el menor de 5 años, es hasta los 11 años en realidad la norma técnica. Hacemos la vacunación. Con la vacunación hemos disminuido una gran cantidad de patologías, aunque la gente esté en contra, por ejemplo, del PVH, ¿no? La vacuna contra el virus del papiloma humano, que ahora vacunamos hombres y mujeres, ¿no? Porque antes eran solo las niñas de 10 años, pero ahora no, entre los 8 y los 18 años. O sea, ¿por qué? Porque ya sabemos que los chicos entran a la vida sexual, pero el chico es el que contagia el virus y la niña es la que hace el cáncer, ¿no? Entonces, por eso es que la vacunación va al grupo, pero la gente no lo sabe. Hay personas que están antivacunas y dicen, no, que no sé cuánto, quieren esterilizar. O sea, no sé de dónde sacan esas ideas, ¿no? Nosotros tratamos en lo posible de mejorar algunas patologías que podemos. Por eso que las vacunas son preventivas de cualquiera de las enfermedades. La BCG que se ponen los niños, por ejemplo, es para evitar las formas graves de tuberculosis, ¿no? Entonces la gente de repente no lo sabe, ¿no? O sea, hay gente que desconoce. Pero hoy, sumado a todo lo que vienen actuando, evidentemente en forma preventiva, con los escasos recursos que tienen, el Callao todavía está en una crisis a nivel de salud. ¿Qué es lo que quiere usted revertir desde el Senado? Sí, sí, por supuesto. Fortaleciendo, como te digo, la infraestructura, el personal, ¿no? Imagínate que ya todavía algunos establecimientos están en la época de la carreta, que están utilizando todavía las historias clínicas, que se puede perder, a veces viene la hojita y la historia no la encuentra. Cuando estamos en el mundo informatizado, o sea, todos los establecimientos, 100% deben tener... Digitalizado ya la historia. Exacto, ¿no? Y ya no deberían haber los sitios que se guardan, los expedientes, porque ya todo debe estar digitalizado. ¿Qué debe estar digitalizado también? El padrón nominal, que ya lo he dicho en otras oportunidades también cuando hemos tenido reuniones en la YAL, en las instancias de articulación local o en el SECOR, que nosotros tenemos, son 7 los SECORes, porque ahora estamos trabajando MINSA con los gobiernos locales, porque sabemos perfectamente que solos no podemos, uno no puede solo. Tiene que entrar educación, tiene que entrar el Ministerio del Interior, la policía, la universidad, los colegios, ¿no? Y otras instituciones que también trabajan en nuestros establecimientos y que ellos sí tienen la posibilidad económica, que de repente nosotros no tenemos mucho, ¿no? Y nosotros, en ese sentido, necesitamos trabajar en equipo, ¿no? Interdisciplinario, para poder manejar la problemática. Por ejemplo, la anemia, ¿no? Nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo para que los niños no tengan anemia, que dice que es la alimentación y la suplementación le damos, y ya, todo eso puede quedar muy bien. Pero ahí no queda, porque la anemia en los niños, en las gestantes o en los adultos mayores, no solamente es por alimentación, ¿no? Y con suplementación se va a solucionar.
Es, ya te decía, el Callao, por ejemplo, es su géneris, es diferente a otras regiones. Nosotros tenemos el puerto internacional, entonces hay contaminación por metales. Y los metales producen anemia ferropénica, o sea, hay anemia, ¿no? Pero eso Salud ya no lo puede controlar, ¿no? Porque que venga el tren, los metales, ese es otro ministerio. Lo otro es, nos encanta ahora, porque ya mis niñitos han disminuido, de verdad. Antes yo tenía un montón, me daban mi programación y yo los vacunaba. Ahora vacunamos menos porque la gente tiene menos hijos que antes, pero tiene más mascotas. Pero las mascotas tienen parásitos y los parásitos producen anemia. Entonces, otro problema que se suma a la anemia. Entonces, no es un problema único, ¿no? Es un problema multiaxial, o sea, hay otros factores que intervienen para que se produzca esa patología y no se pueda manejar. Entonces, si nos unimos, porque el municipio tiene agentes comunitarios, tiene presupuesto para eso, Salud tiene presupuesto para eso, Educación puede educar a los niños para el lavado de manos y la comida saludable, y el uso de la mascota lo puede hacer la oficina de ambiental, por ejemplo. Y si todos participamos, podemos solucionar el problema, pero uno va a ser difícil. Y como ese problema hay otros problemas también, ¿no? Usted ha ampliado bastante el tema con respecto a la salud y los problemas que hay en el Callao, ¿no? Al nivel de atención, la anemia y todo lo demás, pero también hay un problema gravitante en el Callao que obviamente vamos a tratar, y es el tema de la seguridad, ¿no? ¿Qué puede hacer usted en caso ingrese al Senado? Porque evidentemente el senador tiene una función y el diputado otra, ¿no? Y la gente debe comprender cuáles son sus funciones y qué puede ser en cada campo o cada problema que se presenta. La seguridad es gravitante. ¿Qué perspectiva tiene usted? Bueno, la verdad, el crimen en el Callao ha mutado. Porque antes se podía ver que te jalaban la cartera, ¿no? O venía un chico y te decía, dame lo que tienes, y te daba, bueno. Pero eso ha evolucionado, ¿ah? Ahora hay sectores, hay jefes de cada uno de los sectores, ya no te asaltan así, ahora hay sicariato, hay extorsión, hay gente que también muere, ¿no? Porque anteayer nada más murió un joven en la esquina, 3 personas han fallecido. En febrero ya salió la norma de que estamos en estado de emergencia, ¿ya? En estado de emergencia justamente por esto, por el sicariato. El Callao, de verdad sí tenemos esa mala fama, ¿no? En el Callao, que hay cupo, que hay sicariato, que hay muchos profesionales importantes, cantantes, músicos, que han tenido que salir, porque con los cupos ya no podían. Y entonces hay un crimen organizado, hay corrupción. Entonces esto es difícil de manejar. Que yo voy a manejar eso, sería mentir, porque no es mi función como senadora, pero lo que sí yo puedo prometer es que la persona que sea encargado del Ministerio del Interior sea el más capaz, el más idóneo, y yo pueda fiscalizar más bien a las instituciones para que se cumplan las normas que se den en el Senado para luchar contra el crimen organizado. Eso sí, yo estaría detrás de las personas que tienen que hacer valer, ¿no? Las normas, las leyes, y bueno, reducir los índices. El doctor Pepe Luna tiene un programa que ya manejó eso por años. Este programa, si él es presidente, dice que Daniel Urresti lo asumiría, ¿no? Porque él tiene un excelente programa de seguridad ciudadana, que lo había presentado en parte, porque ahora está renovado y muchísimo mejor, que ya lo había presentado antes para la alcaldía, pero como que la gente pensó en otra cosa, no en la seguridad, cosa que ahora le dan la razón, porque se ha acentuado, pero a la máxima expresión, todo lo que es la parte de delincuencia, ¿no? Específicamente en el Callao. Entonces, bueno, hay un buen plan para trabajar eso y reducir la criminalidad en el Callao. Entonces yo voy a ser de las fiscalizadoras que estén detrás de las instituciones para que se haga cumplir la ley y para que disminuya la criminalidad en la región Callao.
Si bien el tema de la seguridad, como usted señala, lo van a manejar como partido, porque obviamente como senadora no tiene la prerrogativa de poder hacerlo sola, evidentemente para que entienda la población, las funciones del senador precisamente cuáles son, para que obviamente pues tienen todo el derecho de exigir qué es lo que usted debe hacer y ellos entiendan. Bueno, entre las principales funciones es, en primer lugar, la aprobación de la norma legislativa, las leyes Las propuestas de los diputados. que emanan de los diputados, ¿no? O sea, ellos proponen, nosotros los revisamos, los evaluamos y vemos si es conveniente para la población. En mi caso, yo quiero ver qué es conveniente para la población chalaca. Y no existan estas famosas leyes a nombre propio que antes han existido para beneficiar o tal a cual grupo empresarial o tal cual persona. Bueno, justamente por eso es que existe la bicameralidad en este momento, ¿no? Porque antes, bueno, se hacían las cosas y ¡prum! Salían. Y todos Al carpetazo. al carpetazo y bueno, se juntaban las bancadas y por amistad y sacaban las cosas que les convenía. Pero ahora ellos van a sacar eso, pero va a haber otro ente que va a evaluar eso, si corresponde o no corresponde, ¿no? Entonces, una de las tareas que va a tener el senador es revisar eso para ver si es conveniente o no es conveniente, porque si no es conveniente, se regresa para que lo revisen y y levanten las observaciones que el Senado haga en ese sentido. Por eso se supone que al Senado van los eruditos, o sea, las personas que tienen Más preparación, académica, experiencia también. experiencia, preparación académica y no necesariamente experiencia política, ¿no? Porque esto no tiene que ver mucho con la parte política, sí, más bien con la parte de conocimientos, ¿no? Conocimientos que se tenga con respecto a las leyes, conocimientos que se tenga con respecto a los temas que se van a aceptar, ¿no? Que se van a aceptar en el Senado, ¿no? Claro. De lo que están proponiendo los diputados. Entonces va a haber un filtro, por decirlo así, ¿no? O sea, el Senado es el que va a revisar y va a ver si es conveniente o no es conveniente, lo que antes no había, que había un ente fiscalizador de eso. De alguna manera puede sonar crudo, pero esto va a poner en evidencia qué diputado está o no está preparado, porque a veces, bueno, ya ha ocurrido, hay diputados, se llamaba congresistas, pero ahora se van a llamar diputados, que proponían pues unos proyectos de leyes que eran jalados de los cabellos. Bueno, pero es que la ley permitía que cualquier persona que quería representarnos en el país podía postular, ¿no? Cualquier vecino podía postular. Así tenemos una serie de personas que, bueno, ya todos conocemos, de todas las profesiones, ¿no? Hemos tenido el Comepollo y el Lavapiés, de todo. Bueno, pero a veces, tal vez de buena voluntad, pero no tenían la capacidad técnica para poder hacer propuestas que verdaderamente esas propuestas le lleguen a la población que necesita llegar, ¿no? Entonces, mucha gente a veces se deja engañar diciendo, vamos a hacer esto, el otro, pero no está en las funciones del profesional que está lanzándose, ¿no? No está en las funciones. Por eso es importante que la gente se eduque. Ahora que tenemos los medios de comunicación masivos, pueden entrar y ver cuáles son las funciones del senador, si realmente me está diciendo la verdad, cuáles son las funciones del diputado, ¿no? Cuáles son las funciones del presidente de la República. Entonces, si realmente lo que me está diciendo que va a hacer, lo va a hacer, porque yo puedo proponer muchas cosas y cuando yo ya estoy feliz porque ya estoy adentro y la gente dice, pero Rosario, tú me prometiste, ay, es que no se puede. Pero sí, yo sabía que no se podía, pero lo prometí. Entonces, esas cosas no deben haber, ¿no es cierto? Entonces, para que la gente esté un poco tranquila, la bicameralidad no es tan mala como muchos han salido en la televisión y dicen que es malo, porque yo pienso que hay una salida, ¿no? Para los proyectos, para la mayoría de la gente, para que lo que se proponga realmente beneficie a la población peruana y en mi caso a la población chalaca en general, ¿no? Lo que ellos propongan. Y si yo veo que es un mamarracho, no lo voy a aceptar de ninguna manera, ¿no? No vamos a aceptar cosas que solamente a cierto grupo nada más les conviene, pero a la mayoría, a lo que nosotros nos debemos, no le conviene. Por lo tanto,
no lo aceptaríamos, ¿no? Otra de las funciones es la revisión también de los acuerdos internacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos con diferentes países. China es una de las potencias más grandes que nosotros tenemos en nuestro país. Tenemos el puerto de Chancay recién, bueno, que tiene poco tiempo. A lo más 2 años que ya tiene funcionando, pero hasta ahora no vemos cuál es el beneficio para todos los peruanos. Claro. En el caso de Nadie nosotros, dice nada, nadie los informa chalacos, qué estamos ganando, en qué nos beneficiamos. no sabemos hasta ahora cuál es el beneficio. Yo quiero pensar que es beneficio adecuado para el país, pero nadie sabe qué está pasando. Ese acuerdo internacional, en qué beneficia a la mayoría de los peruanos, todavía no lo sabemos. Y así como otros acuerdos, ¿no? Que debe ser transparente, que debe decirse, aquí está. Eso es lo que nosotros también vamos a revisar. Ahora, la ley no puede ser retroactiva, ya eso se deroga, pero se pueden hacer adendas, ¿no? O sea, cambios, mejoras, ¿no? Y los próximos acuerdos internacionales, porque todos tienen vigencia, no son acuerdos para siempre, son acuerdos que tienen un tiempo de vigencia. Entonces, vamos a ver si estos acuerdos, en el tiempo que ya está para terminar su vigencia, revisarlos adecuadamente y ver que realmente nos beneficie, ¿no? No que se dé en la medida que se pueda estar dando, si es que se da, pero nosotros vamos a luchar porque esos acuerdos internacionales mejoren a nuestro país, beneficien a nuestro país y nos dé más bien mejor calidad de vida para todos, ¿no? Y con esos acuerdos internacionales, porque se supone que entra dinero, se mejore la salud, la educación, ¿no? Las familias, que todavía tenemos familias que no tienen mucho poder Recursos, adquisitivo, generación económico. de empleo. Exactamente, generación de empleos, los jóvenes, ¿no? Para fortalecer Programas para los jóvenes. no solamente la salud, sino también el deporte. Nosotros tenemos aquí pues nuestro Sport Boys, ¿no? Que para mí es un patrimonio cultural de mi región Callao, caray, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ellos, ¿qué pasa con nuestros deportistas, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros artesanos, las personas que hacen sus negocios, nuestros emprendedores jóvenes? ¿Quién los está apoyando? ¿Quién los está ayudando a ellos? ¿No? ¿Cómo van a salir adelante? ¿Cómo va a mejorar la economía en nuestra región si no hay apoyo de las autoridades hacia ellos, ¿no? También, bueno, se elige pues al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, además de otros funcionarios del Estado, que es importante. Para cerrar, doctora, en pocas palabras, obviamente usted tiene un compromiso aquí que se va a hacer respetar, como lo señala usted, porque evidentemente ante el Congreso usted juramenta ante la Biblia, pero ya posteriormente usted ha hecho un juramento hipocrático como profesional de la salud. Así es. Y usted se va a regir bajo esos principios, dicho sea de paso también tomando en cuenta el tema de la inclusión, pero no pues como se está manipulando, sino tomando en importancia a las personas con discapacidad. En pocas palabras, ¿cómo será ello? Bueno, ya he tenido una reunión con ellos. Yo pienso que la inclusión es importante, las leyes deben favorecerla, hay que hacer que las instituciones realmente cumplan con su deber, porque las instituciones particulares deben tener un porcentaje de personas, un 5%, un 3% de que estén con discapacidad y los del Estado 5%, pero parece que no se está cumpliendo y ellos sienten que necesitan ser parte también del trabajo, porque son personas, en mi caso son chalacos, que requieren un trabajo, que requieren una economía, ¿no? Entonces, yo sí voy a luchar por ellos, por las personas con discapacidad. Ok, para terminar, doctora, a la Cámara, ¿cómo deben votar los chalacos si obviamente han escuchado sus palabras? ¿Cómo deben embarcar para que usted pueda lograr su ingreso al Senado? Bueno, yo les pido, pueblo chalaco, voten por el P de Podemos y el 1 por el Senado regional, porque nosotros sí podemos. Missionaries in a